Buenos días, mi nombre es Santiago Méndez y en esta ocasión estaremos viendo el proceso para crear una pieza con geometría avanzada en el programa SolidWorks a partir de una pieza con geometría básica y la realización de una optimización topológica de la misma. La pieza a realizar trata de una base para sostener el fuselaje de una aeronave Boeing 727-100. Para la realización de esta pieza contamos con los siguientes datos iniciales, los cuales son coordenadas que componen la curvatura del fuselaje y pueden ser encontradas en el Structural Repair Manual o Manual de Reparación Estructural de la aeronave. Para iniciar, insertaremos las coordenadas X y Y en un nuevo cuaderno del bloc de notas, añadiéndole además las coordenadas Z, ya que SolidWorks las requiere para insertar la curva en el programa. Estas coordenadas Z son simplemente ceros. A continuación guardamos estas coordenadas como un documento de texto del tipo TXT. Para insertar la curva en SolidWorks, abrimos el programa. Antes que todo, nos aseguramos que estemos usando las unidades pulgada, libra, segundo o IPS por sus siglas en inglés. En la pestaña Operaciones, desplegamos la opción Curva y escogemos Curva por puntos XYZ. Se nos muestra la ventana de archivo de curva, donde le damos Examinar y buscamos el documento de texto con las coordenadas que guardamos anteriormente. Al abrir este archivo, se nos muestran las coordenadas en pulgadas y le damos a Aceptar. A continuación, abrimos un croquis en el plano alzado y seleccionamos la opción Convertir entidades seleccionando la curva que tenemos. Esto nos permitirá realizar la pieza usando esta curva. Luego, iniciamos dibujando las líneas y la pieza con las medidas que requerimos. En pantalla se muestran las medidas en pulgadas que yo usé para luego extruir la pieza y que nos quede de esta forma. En mi caso la extruí 20 pulgadas y le realicé una operación de simetría para obtener la mitad faltante de la pieza. Le seleccioné el material, para este caso un acero normalizado IC 4340, y le agregué otra curva en la parte inferior con sus respectivas medidas para obtener la pieza de la cual parto para realizar la optimización topológica. Observamos que esta primera pieza tiene un peso de 16.900 kilogramos. Pero antes de la optimización topológica, realicé un análisis estático para observar cómo se comporta esta primera pieza con el peso que se le debe poner. Por parte del docente se nos estableció una masa de 20.000 kilogramos que sería apoyada sobre la curva superior de la pieza, por lo que realizando los respectivos cálculos se obtiene un peso total a soportar de 196.200 newtons. Para acceder al análisis estático nos dirigimos a la pestaña Simulation y creamos un nuevo estudio con análisis estático. En el apartado de configuración del análisis se estableció una sujeción de geometría fija en ambas bases de la pieza, la fuerza a aplicar sobre la curva superior y una malla fina en toda la pieza, con un control de malla en las curvas superior e inferior de la pieza, haciendo la malla aún más fina en estas partes. En los resultados observamos que esta primera pieza soporta tensiones que se encuentran bastante lejos del límite elástico del material y sufre deformaciones que se encuentran en el orden de los micrómetros. Pasando al estudio de topología, al cual accedemos de la misma forma que el análisis estático, configuramos las sujeciones y las cargas externas de la misma forma que en el análisis estático. En el apartado de objetivo y restricciones seleccionamos mayor rigidez al cociente de aspecto e iniciamos con una reducción de masa del 30%. Para todos los estudios establecemos un factor de seguridad de 1.5 en el apartado de restricción de factor de seguridad. En controles de seguridad escogemos como región conservada las partes de la pieza que queremos no sean alteradas por la optimización topológica, en este caso la curva superior y las dos caras superiores. Para este estudio es posible permitir que el programa cree una malla por sí sola, por lo que ejecutaremos el estudio. Al terminar este primer estudio podemos observar las optimizaciones y el material eliminado por el programa para reducir el peso de la pieza a la vez que sigue soportando la misma carga respetando el factor de seguridad. Procedo a realizar más estudios aumentando el porcentaje de reducción de masa. Para los siguientes estudios en la región conservada, además de las caras escogidas, escogí las dos caras laterales. Aquí tenemos la pieza con una reducción del 40% de masa. Aquí con 50%. 60%, 80%, y el último estudio que decidí realizar fue con una reducción de masa del 85%, donde vemos que la masa de la pieza pasó de ser de 16.900 kilogramos a 3.180 kilogramos. Para realizar el rediseño de esta última optimización, damos clic derecho en el resultado de masa del material y luego a exportar malla suavizada. Una vez nos salga este menú, lo guardamos como nuevo archivo de pieza y lo exportamos como sólido.
Al abrir el archivo que acabamos de guardar, observamos la pieza resultante de la optimización topológica, y es en base a esta que realizamos el rediseño de la pieza final. Desafortunadamente, SolidWorks no cuenta con una herramienta para realizar un rediseño automático, por lo que esto debe hacerse tomando las medidas necesarias de esta pieza y creando la nueva usando estas mismas medidas y dimensiones. Para ello, contamos con la herramienta llamada Medir en la pestaña Calcular. La imagen en pantalla muestra la pieza ya rediseñada, siendo bastante similar a la resultante de la optimización de 85%, con unos ligeros retoques y cambios para que resultara una pieza más simétrica y estética. Como se observa, esta pieza posee una masa total de 3.100 kilogramos, siendo aún más liviana que la pieza resultante de la optimización. A esta pieza también se le realizó un análisis estático, y observando los resultados, se evidencia que una vez más las tensiones máximas que soporta esta pieza están bastante lejos del límite elástico del material, por lo que puede soportar sin problemas la carga establecida. Asimismo, los desplazamientos que tiene son bastante bajos, llegando en su punto máximo de desplazamiento a apenas una décima parte de un milímetro. Sus deformaciones unitarias también son insignificantes, y el factor de seguridad supera con creces el valor de 1.5 que se había establecido como mínimo, pues la gran mayoría de la pieza posee un factor de seguridad de 27. Pasando al análisis de costos, se tuvo en cuenta distintos tipos de metales, tales como aleaciones de aluminio, acero y titanio. Es importante tener en cuenta el límite de deformación de cada material, puesto que se desea que la pieza soporte de manera estable el peso del avión, deformándose lo menos posible a la vez que se desea que el costo total de esta sea el más bajo posible. La imagen en pantalla muestra el límite de compresión de distintos materiales seleccionados y el coste del kilogramo de cada uno con precios mayoristas. El material escogido fue el acero normalizado IC 4340, debido a que su relación costo-beneficio y su resistencia a la compresión es bastante alta, por lo que es el material más idóneo para la realización de la pieza. Al multiplicar los 4.300 pesos que vale el kilogramo del material por los 3.100 kilogramos de masa que tiene la pieza, tenemos que el costo de la pieza sería de unos 13.330.000 pesos colombianos. Esto sin tener en cuenta otros costos como la mano de obra. Así entonces se obtiene la pieza final con un peso bastante menor que la pieza inicial, que es capaz de soportar la carga requerida con un factor de seguridad bastante más elevado que el mínimo requerido. En conclusión, la optimización topológica es bastante útil en aplicaciones como la mostrada, donde la reducción de peso es un objetivo importante. Al eliminar material innecesario se pueden lograr ahorros significativos en peso, lo que puede conducir a una mejor eficiencia y costos de fabricación reducidos. Además, mejora el rendimiento estructural al encontrar distribuciones óptimas del material. Muchas gracias.